Sí, mira, me gustaría como platicarte un poco cómo fue tomando forma el proyecto, porque es un proyecto que ya lleva pues varios años de investigación, ¿no? Y empezó realmente como una etnografía de paisajes, empezando por el aeropuerto deshabilitado de Tempelhof en Berlín. Eh, y luego llevándolo a otros dos aeropuertos deshabilitados, uno en Grecia y uno que es el aeropuerto que no fue, el de Texcoco, pero que subsiste como ruina, ¿no? Con esa huella de una ruina. Y es entonces como fui, ¿no? Entrelazando esta idea de aeropuertos como espacios además por un lado tienen su historicidad situada también, ¿no? Y su especificidad, cada lugar tiene sus propias capas históricas y muchas de hecho, ¿no? Pero al mismo tiempo y en su conjunto son espacios como espacios no espacios, como heterotopías de alguna manera, y para mí sí mucho como con un potencial se puede decir apocalíptico o postfáctico o especulativo, porque son precisamente las ruinas como de nuestra modernidad, ¿no? O sea, las ruinas, todos son megaproyectos. Al ser deshabilitados, por la razón que sea, se vuelven nuevamente como objetos de especulación inmobiliaria o financiera, porque son vastos territorios, ¿no? Que han implicado el extractivismo, la devastación, desplazamiento también de la gente, ¿no? Y de ahí ya viene como el tema justo como un poco pues de la diáspora también impreso en estos lugares, es decir, la gente tuvo que salirse de pronto de los territorios para eh, o porque iban a ser ocupados por estos megaproyectos, ¿no? Entonces, bueno, digamos, fue como un planteamiento más conceptual y al mismo tiempo se imprime, que es algo que busco en mi trabajo, se imprime una huella muy íntima y muy personal también, porque son tres lugares en los cuales, pues de alguna manera, mi vida también ha transcurrido, ¿no? Alemania, México y Grecia, más bien por el accidente trágico de mis padres en este aeropuerto, ¿no? Que es como un poco el punto de partida también para esa historia. Y, eh, y bueno, y mi propia búsqueda también al vivir entre estos dos mundos, sobre todo México y Alemania, mi propia búsqueda como de arraigo, o mi propia historia se puede decir como de destierro, ¿no? De desarraigo, que por supuesto es uno voluntario y es nada que comparar pues, sí, con los exilios o los movimientos de migración por cuestiones como mucho más violentos, ¿no? Pero digamos, finalmente el exilio es como un abandono también, el que sea, ¿no? Incluso el propio, es el abandono de la lengua, es un poco entrar y vivir a partir de una cierta inestabilidad, es, y digamos, con una probablemente eterna búsqueda como de un arraigo nuevo, ¿no? Entonces en Jiqueteya y en De las Huidas y Mudanzas se entrelazan todos estos hilos, se puede decir, y para hacer de esto una historia también narrable, en algún momento surgieron los gestos, ¿no? Desde el gesto de plantar un árbol al lado de una pista de aterrizaje, que fue como algo sumamente simbólico, y amarrar entonces este arbolito con un hilo a la tierra, digamos simbólicamente, como un gesto también que, que querría pues expresar por un lado el anhelo, pero también el derecho a una parcela de vida, digamos, ¿no? A la vida misma, y en el cual en ese gesto también podía yo hacer resonar, o sea, expandir también la propia historia, el propio anhelo, pues con muchísimas otras historias, ¿no? Y es así, primero pensé el hilo
o me resonaba con el hilo de la entrada y salida del laberinto, ¿no? Pensar estos espacios tan extensos también como laberintos modernos, de alguna manera, ¿no? Y empezó a surgir el pensamiento mitológico de una manera bastante natural o bastante intuitivo nuevamente, ¿no? Sin que yo lo buscara de manera así como forzosa. Y se me ocurrió, o estoy pensando, es una reflexión que tengo en este momento, ¿qué tal si el pensamiento mitológico, la mitología siempre la relacionamos como con el pasado, como con aquellos, ¿no? O sea, aquellas culturas ancestrales, pero ¿qué tal si el pensamiento mitológico en realidad es un pensamiento fabulativo, oracular, especulativo? Y de ahí me empecé a agarrar y dije, no, claro, si igual voy construyendo y tejiendo entonces en ese relato de estos paisajes devastados, de estas ruinas de la modernidad, voy tejiendo de una manera minimalista un relato que por un lado se relaciona con la mitología griega, pero también con otras mitologías. El hilo finalmente aparece en las suplicantes, aparece en la tragedia o el mito de la Ariadna, el Minotauro, el laberinto, pero también buscando, investigando, pues también me di cuenta de que el hilo aparece en muchísimas culturas originarias también de Latinoamérica, de los pueblos, el hilo como algo que une, ¿no? que sana, que resarce la vida. Pero también que narra, ¿no? Como el telar y como todas estas narrativas impresas finalmente en los textiles, el texto textil, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí sí queda como claro, como que son investigaciones que de pronto se vuelven muy expandidas y extensivas y donde con toda su dimensión simbólica, pues es algo que me llamó muchísimo la atención para explorar en este trabajo, ¿no? Y de ahí el hilo fue tan fuerte o tomó tanto significado que incluso, yo diría, se salió de la pantalla de video y se expandió hacia una práctica más plástica o más artesanal, más simbólica y más tangible, y que es lo que estamos explorando ahora en Jiqueteya, la exposición de Jiqueteya, ¿no? Donde el hilo también se enreda físicamente y tangiblemente en unos apuntes escultóricos, se puede decir, ¿no? Algo que nos dimos cuenta es que en esta exploración también, que qué significa realmente el hilo, ¿no? Porque no es que lo tuviera como desde el principio del todo claro. Eso es muy interesante, cómo a veces emergen gestos, ¿no? En la práctica artística, no desde un saber conceptual, sino como de verdad, como un gesto bastante arcaico, se puede decir, ¿no? Entonces, después, por ejemplo, investigando me di cuenta de que el hilo aparece pues en muchísimas, en el pensamiento mitológico, desde el laberinto de la Ariadna, que el hilo finalmente es la herramienta para poder entrar y salir del laberinto. Y en Jiqueteya pues es el gesto, la rama envuelta en estambre, es también el símbolo o el gesto que sostiene la petición de asilo, es la súplica encarnada en ese gesto cúltico, ¿no? Se puede decir, o sacro.